Ya está. Listo, chicos. Entonces, habíamos quedado en esto. Habíamos quedado de hablar acerca de las variables de estado que vienen a ser, eh, ya habíamos hablado de la presión, ya habíamos hablado del volumen, ahora estamos con respecto a la temperatura, ¿ya? La temperatura la vamos a expresar en esta unidad. Acuérdate que habíamos dicho que la temperatura te mide el grado de agitación molecular. Y si no hay nada de agitación molecular, ¿cuánto sería la temperatura? Cero. Cero. Si no hay agitación molecular, la temperatura vale cero. Y ese es el punto de partida, ¿ya? De todas las escalas absolutas y la más importante y la del sistema internacional, la escala Kelvin, ¿correcto? La escala Kelvin es la unidad oficial de temperatura en el sistema internacional, pero la que comúnmente nosotros utilizamos es la escala Celsius, ¿ya? No la escala centígrada. Antiguamente se llamaba centígrada o la llamaban centígrada porque el punto de partida es 0 grados Celsius, la temperatura a la cual congela el agua, y 100 grados Celsius, que es la temperatura a la cual hierve el agua. Entre 0 y 100 hay 100 grados de diferencia, por esa razón se le llamaba centígrada. Lo real es que debe llamarse escala Celsius, ¿ya? Escala Celsius de temperatura. Te dicen, oye, ¿cuál es tu temperatura? Ah, mi temperatura, 37 grados centígrados. No, 37 grados Celsius o 36,8 grados Celsius, ¿correcto? Ahora, si yo quiero transformar la lectura en Celsius a Kelvin, ¿qué es lo que hago? Le sumo 273, ¿ya? En algunos casos vas a encontrar 273,15, ¿no? No te preocupes, 273, 273,15, le sumas nada más y se acabó. Por ejemplo, si yo te digo, una lectura de 10 grados Celsius, ¿a cuánto equivale en Kelvin? Lúcete. 10 grados Celsius, ¿a cuánto equivale en Kelvin? 283. 283. Claro, equivale a 283. Sin miedo al éxito, chicos. 283 Kelvin. Si yo te digo 20 grados Celsius, ¿a cuánto equivale en Kelvin? 293. Excelente, 293 Kelvin. Si yo te digo, ¿a qué temperatura hierve el agua en Kelvin? No te agarré. ¿A qué 373. Claro, porque el agua hierve a 100 grados Celsius, entonces eso expresado en Kelvin sería 373 Kelvin, ¿de acuerdo? Entonces, sencillo, tú para que la temperatura de Celsius la transformes a Kelvin, lo único que haces es sumarle 273, ¿de acuerdo? Ahora, la última variable de estado que vamos a revisar viene a ser el número de moles, que lo revisamos la semana pasada cuando hicimos unidades químicas de masa. La semana pasada lo hicimos de una manera mediante regla de tres simples, ¿no? Ahora, la manera más práctica, si tú no quieres hacerlo por regla de tres simples, es utilizar esta correlación. El número de moles es la masa entre la masa molar o el número de moléculas entre el número de Avogadro. Por ejemplo, si yo te digo, tengo 64 gramos de oxígeno, ¿ya? Y sabes que la masa molar del oxígeno es 32, ¿no? Porque si dice por 2 es 32, tú vas a decir, ah, una mol tiene 32 gramos. Si yo tengo 64 gramos, entonces, ¿de cuántas moles hablamos? ¿Cuánto vale N, chicos? Lúcete. 2. 2 mol, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, en vez de hacer esta regla de tres simples, tú vas a decir, el número de moles viene a ser la masa, o sea, 64, entre la masa molar, 32. 64 entre 32, ¿cuánto me da? 2 mol. Profe, entonces me he hecho perder el tiempo la semana pasada. No, 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 no. Un momento. Estamos haciendo esto como una simplificación de lo que verdaderamente deberías haber hecho en la semana pasada, ¿ya? Porque los problemas de acá son problemas rápidos, puntuales, en donde tú vas a poder trabajar más entre masa molar. Pero hay problemas en los que mejor te resulta trabajar siempre con regla de tres simples, porque acordarte fórmulas en el examen de admisión es todo un problema, ¿ya? Desde ya tú tienes muchas fórmulas en la cabeza en matemáticas, tienes fórmulas en física, y agregarle fórmulas en química, peor. Química es lo más fácil que puede haber. Si tú sabes la regla de tres simples, sabes química, ¿ya? Entonces, tenemos 4 variables de estado: presión, volumen, temperatura y número de moles. Ya vimos que la presión es la suma de la barométrica más la manométrica. El volumen es el volumen del recipiente. La temperatura debe estar en Kelvin. Su 273 más grados Celsius me da Kelvin. Y el número de moles lo vayas dividiendo masa entre masa molar. Y se acabó. ¿Ya?
Los gases que nosotros vamos a trabajar son los llamados gases ideales. ¿Y quiénes son los gases ideales? Aquellos que cumplen con las características o los postulados de la teoría cinético-molecular para los gases ideales. ¿De acuerdo? Un gas ideal es aquel que, por ejemplo, de acuerdo a lo que te he comentado, tienen masas puntuales, despreciables, no ocupan masa, no ocupan volumen, no interactúan entre sí, y las colisiones entre ellos, ¿qué tipo de colisiones son? ¿Elásticas o inelásticas? Por enésima vez. Elásticas. Elásticas. ¿Qué significa? Que las colisiones o la energía antes y después del choque Son iguales. son iguales o permanece constante, ¿correcto? Entonces, eso es lo que debes tener en cuenta tú para un gas ideal. Ahora, vayamos a la hipótesis de Avogadro. ¿Qué dijo el señor Amadeo Avogadro? Él se planteó algo. Si yo tengo dos gases diferentes ocupando el mismo volumen, a la misma temperatura y además a la misma presión, perdón, tengo dos gases diferentes a la misma presión y a la misma temperatura, si yo tengo volúmenes iguales de ellos, entonces debe haber cantidad de moléculas iguales de ellos. ¿Ya? Profe, sigo sin entender. O sea, mira, si tú tienes estos dos sistemas gaseosos, el hidrógeno y el cloro, ambos a las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿ya? Si es que ambos gases se encuentran a la misma presión y a la misma temperatura y tienes volúmenes iguales de ellos, significa que el número de moles de él y el número de moles de él también son iguales. ¿Por qué? Porque, recuerdo su hipótesis, el número de moléculas acá es igual al número de moléculas acá. Y eso revolucionó el tema de estado gaseoso. ¿Por qué razón? Porque a mí no me importaría de qué gas esté hablando. Así como yo le coloqué a hidrógeno acá, le coloqué cloro acá, le pude haber colocado oxígeno, nitrógeno, qué sé yo, ozono, o de repente nitrógeno gaseoso, no lo sé. O sea, el gas que sea, no me importa. A mí lo que me importa es que si yo tengo dos gases diferentes a las mismas condiciones de presión y temperatura, si tienen volúmenes iguales, deben tener moles iguales, ¿ya? Y esto ya ha venido más de una vez en examen de admisión. Y el alumno siempre comete el error de buscar cuáles son vamos a llamarle, los datos para poder hallar la respuesta. Y la respuesta es directa. Lo único que tienes que hacer es fijarte que si tienes la misma presión, la misma temperatura y el mismo volumen, el número de moles debe ser igual. O sea, igual es el número de moles y se acabó el problema. Esto ya ha venido varias veces en preguntas de exámenes de admisión y posiblemente lo veamos ahora un poco más adelante. ¿Ya? Hipótesis de Avogadro. Entonces, siendo así, un gas depende de 4 variables. ¿Cuáles son las 4 variables de las que depende un gas, chicos? Las 4 variables de las que depende un gas. No se peleen por responder, ¿ah? Claro. Volumen, temperatura, presión y número de moles. Son las 4 variables de las que depende un gas. Por lo tanto, si un gas depende de esas 4 variables, yo tengo que tratar de correlacionar esas 4 variables. ¿Y cómo se correlacionan esas 4 variables? Con la ecuación universal de los gases ideales. ¿Ya? ¿Qué es lo que tú tienes acá? P por B es igual a R por T y por N. O sea, tienes a tus 4 variables del estado gaseoso. Y esto es proporcional a una constante, que se conoce como la constante universal de los gases ideales, y que puede tomar dos valores. Toma el valor de 0,082 cuando trabajas con atmósferas, o toma el valor de 62,4 cuando trabajas con milímetros de mercurio. Eso sí lo tienes que conocer de memoria. En exámenes uni, por lo general, te lo dan de dato, pero en otros exámenes tipo San Marcos, tipo Callao, no te lo dan de dato, así que hay que saberlo de memoria. Profe, ¿cómo me lo aprendo de memoria? Practicando. Cuando más practiques, más rápido te lo vas a aprender. ¿Ya? Entonces, eso es cuando tú utilizas esta ecuación. P por B es igual a R por T por E. Pero una ecuación alternativa es esta. P por M es igual a T por R y por D, que se deduce de acá. Si tú tienes presión por volumen es igual a R por T y por N, tú recuerda que N es la masa
entre la masa molar. Entonces, si esta masa molar tú la pasas para allá y este volumen tú lo pasas hacia acá abajo, te va a quedar lo siguiente. P por la masa molar es igual a R por T por la masa entre el volumen. ¿Y qué cosa es masa entre volumen? Densidad. Entonces, P por M es igual a T por R y por la densidad. De ahí es donde se deduce esta ecuación. No necesitas aprender muchas ecuaciones, sino simplemente recordar cómo llegas a una u otra. ¿De acuerdo? Esta ecuación típicamente se conoce como con la mnemotecnia pavo ratón. ¿Ya? Entonces, P por B es igual a R por T por M. La presión es la presión absoluta que debe estar en atmósferas o en milímetros de mercurio. B, el volumen que debe estar en litros. T, la temperatura que debe estar en Kelvin. Y N, el número de moles. El valor de R va a depender si estás en atmósferas o si estás en milímetros de mercurio. Si estás en atmósferas, R vale 0,082 y si estás en milímetros de mercurio o Torricelli, vale 62,4. Es directo, chicos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la forma de cómo trabajar con esto. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas, consultas, comentarios, muchachos? ¿Preguntas, consultas, comentarios? ¿Nada? Ok, listo. Entonces, veamos lo que viene ahora, ¿ya? Los procesos restringidos, ¿ya? ¿Qué es un proceso restringido? Es un proceso en donde va a ocurrir un cambio de estado, de dos condiciones, de una condición inicial a una condición final, manteniendo la masa o el número de moles constante. Eso quiere decir, mira, si yo paso de un estado 1 hacia un estado 2, manteniendo la masa constante, ¿ya? Masa 1 igual a masa 2, lo que quiere decir que el número de moles en 1 es igual al número de moles en 2, se va a cumplir, mira esto, que presión en 1 por volumen 1 entre R por la temperatura 1, que es el número de moles, ¿ya? Es igual a la presión en 2 por volumen en 2 entre R por temperatura 2. Pero R, ¿qué son? Constantes. Entonces, ¿qué te va a quedar? Si tú pasas de un estado inicial, donde el número de moles iniciales es igual al número de moles finales, o no te dicen que ha ingresado o ha salido gas del sistema, se va a cumplir esta correlación. P por B entre T en 1 es igual a P por B entre T en 2. Esta correlación tú la reconoces típicamente como pavito. Pavito en 1 es igual a pavito en 2 siempre que haya un cambio de estado o un cambio de condición. Y puedes restringir más el proceso todavía. Si yo te hablo de un proceso isotérmico, ¿qué se mantiene constante además? Proceso isotérmico, ¿qué se mantiene constante? La temperatura. Temperatura. La temperatura, claro, se mantiene constante la temperatura. Entonces, si además mantienes constante esta temperatura, se va a cumplir que presión en 1 por volumen 1 es igual a presión en 2 por volumen en 2. Proceso isotérmico, cuando la temperatura y la masa es constante. Si yo te digo un proceso isobárico, en el proceso isobárico se mantiene la presión constante. Entonces, si P1 es igual a P2, este se va y te queda que volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. ¿Ya? Si yo te digo además que el proceso es un proceso isocórico o isométrico, se mantiene constante el volumen. Entonces, volumen en 1 y volumen en 2 se van y te queda que presión en 1 entre temperatura 1 es igual a presión en 2 entre temperatura 2. ¿Cómo recordarlo? Aquí, ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac, ¿de acuerdo? Las tres leyes de los procesos restringidos para los gases ideales. Esto se va a cumplir siempre y cuando la masa de un gas se mantenga constante si tú pasas de un estado inicial hacia un estado final, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto lo vamos a entender con aplicaciones, ¿ya? Nos dice, mira, calcula la presión ejercida por 2 mol de un gas ideal que ocupa un volumen de 4,1 litros y 127 grados Celsius. ¿Qué me pide el problema? Haya la presión. No la conozco, ¿ya? ¿Qué dato me dan? Me dan el número de moles.
¿Cuánto vale el número de moles? 2 mol me dice. ¿Qué más me dan? Me dan el volumen. ¿Cuánto vale el volumen? 4,1 litros. ¿Qué más te dan de dato? La temperatura, 127 grados Celsius. ¿Esa es la temperatura que vas a utilizar? ¿127 grados Celsius? No. No. ¿Qué debes hacer? Sumarle 173 Kelvin. Para convertirla en Kelvin. Entonces, si le sumo 273, esto me dará 400 Kelvin. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero la presión y encima me la piden en atmósferas, yo diré P por B es igual a R por T y por N. La presión es lo que quiero, no sé cuál es. El volumen, ¿cuánto vale? 4,1. Si la presión yo la quiero en atmósferas, R, ¿qué valor le das? ¿0,082 o 62,4? 0,082. 0,082. Perfecto. La temperatura, ¿cuánto vale? 400 Kelvin. ¿Y el número de moles cuánto vale? 2 mol. ¿Ya? Entonces, mira, tú que eres un alumno matemático por excelencia, te vas a dar cuenta que esto de acá es recontra facilito. Porque lo que vas a hacer es, mira, un cerito, dos ceritos, 1, 2 decimales. Entonces, le sacas la 4,1ava. Y si tú le sacas la 4,1ava a esto, ¿cuánto te va a quedar aquí? Oye, 8,2 entre 4,1, ¿cuánto es? 2. 2, claro. O sea, esto me va a dar 2, multiplicado por 4 y multiplicado por 2. ¿Cuánto te da la respuesta? 16. 16, perfecto. Alex ya nos dio la respuesta de frente, ¿no? La presión sale 16 atmósferas. Esa debería ser tu respuesta. Muy bien, Alexia, gracias por darnos la respuesta. Si vas a uni, ¿ya? Si vas a uni, debes estar con tu calculadora a la mano, ¿ya? Porque en uni se utiliza calculadora. No esperes el último minuto para empezar a practicar con tu calculadora. Siguiente pregunta. Calcula el volumen ocupado por 2 mol de gas sometido a una presión de 312 torr y a la temperatura de 87 grados Celsius. ¿Qué te pide el ejercicio acá? El ejercicio lo que me pide, espera, voy a cambiar de colorcito. El ejercicio lo que me pide acá es calcular el volumen. El volumen no lo sé, ¿ya? El número de moles me dicen que vale 2 mol, ¿ya? La presión me dice que vale 312 torricelli, que es equivalente a decir milímetros de mercurio. No te preocupes, ¿ya? La temperatura me dice que es 87 grados Celsius. Chicos, 87 grados Celsius yo no lo voy a utilizar, ¿verdad? Eso lo debo transformar en Kelvin. 87 grados Celsius en Kelvin, ¿cuánto es? Chicos, 87 grados Celsius en Kelvin, ¿cuánto es? 260, no creo. 360. 360, perfecto, 360 Kelvin. Listo. Entonces, siendo así, opero. Presión por el volumen es igual a R por T y por E. La presión vale 312. El volumen no lo conozco. R, ¿qué valor va a tomar? ¿0,082 o 62,4? 62,4. Claro, 62,4. Muy bien, Joel. Felicitaciones. La temperatura, ya estas las bolas reconozco. ¿Ah? La temperatura, ¿cuánto vale la temperatura? 160 300. Excelente. ¿Y el número de moles cuánto es? 2. 2 mol. Muy bien, 2 mol. Entonces, mira, tú lo que vas a utilizar es la matemática nivel Sarachaga, porque yo te dije que yo soy recontra malo con las matemáticas, así que yo me invento cualquier cosa para hacerme la vida más fácil. Mira, un cerito corre un decimal. ¿Este número en cuánto se transformó? No quiero que calcules, quiero que me digas. ¿Este número en cuánto se transformó? 624. 624. Y si yo tengo acá 624 y tengo acá 312, yo puedo hacer algo, ¿cierto? Puedo sacar la 312ava, ¿cierto? ¿O no? Sí. Claro, 312ava, ¿cuánto te queda aquí? 2. 2.
2 por 36 72, y 72 por 2, 144. 144. Entonces el volumen vale 144 litros. Esa debe ser tu respuesta. Ojo, lo que yo estoy colocando acá yo no me lo estoy inventando. Así viene en el examen de admisión. En el examen de admisión te van a dar los números facilitos para que tú los trabajes. Profe, pero tan buena gente son, sí, solamente que el alumno no ha practicado, pues, ese es el tema. Como el alumno no practica, no se da cuenta que los números están dados como para que tú llegues a la respuesta rápida, ¿ya? Tú puedes llegar a la respuesta rápida. En Uni sí es diferente, porque en Uni tú tienes una calculadora con la que tienes que ayudarte. Pero en San Marcos, en Callao, en Agraria, no. Los números están dados para que tú los trabajes de esa manera. ¿Ya? Son números que son así. Profe, pero no, pues está hablando mal. No, no es que estoy hablando mal de las universidades, sino que lo que ocurre es que el tiempo que tienes es tan pequeño y lo que te están evaluando es química, no te están evaluando matemática. Entonces lo que busca el examen de admisión es saber cómo tú aplicas la fórmula y luego la parte operativa debe ser fácil. Lo que te busca en el examen de admisión es saber si tú conoces el concepto teórico, porque luego la aplicación va a ser recontra sencilla. Así que tienes puntos recontra ganadazos en química. No pierdas la oportunidad de aprender bien el curso para que puedas obtener buen puntaje en donde otros no lo obtienen. ¿Ya? Siguiente pregunta. Mira, lee lo que te dice. Y acá es mucho de interpretación. Química es más de interpretación que todo de cálculo, ¿ya? No es matemática, no es algo operativo, no es mecánico, no te mecanices. Entonces, interpretas el ejercicio y el ejercicio sale pero al toque. Te dice, a presión constante se incrementó la temperatura desde de 30 litros de un gas desde 27 hasta 87 grados Celsius. Calcule el nuevo volumen ocupado por el gas a estas nuevas condiciones. Mira, acá te están prácticamente regalando la pregunta y te dicen qué vas a utilizar. Se incrementó la temperatura, un cambio. Calcule el nuevo volumen, o sea, hay una nueva condición. En estas nuevas condiciones, ya pues, ¿qué más quieres? ¿Qué vas a utilizar acá? ¿Pavo ratón o pavito? Pavito. Pavito, claro. Porque tú utilizas pavo ratón cuando tienes un solo estado, pero cuando tú tienes cambios de condiciones, utilizas pavito. Y para asegurarte tienes que verificar que en ninguna parte del ejercicio te digan que ingresa gas o sale gas del sistema. En ningún lugar me dicen que sale o ingresa gas. Mientras no me digan eso, yo utilizo pavito. Pavito en 1 igual a pavito en 2. Entonces, mi base de referencia va a ser eso. Es decir, pavito en 1 es igual a pavito en 2. Y además me dicen que la presión es constante. Entonces, P1 y P2, ¿cómo son, chicos? Iguales. Iguales. Entonces, chin, chin, se va. ¿Y qué te va a quedar? Que volumen 1 es a temperatura 1, como volumen 2 es a temperatura 2, ¿cierto? El volumen 1, ¿cuánto vale? El volumen 1 vale 30 litros. La temperatura 1 empezó en 27 y terminó en 87. 27, 300. 300 Kelvin, perfecto, ¿ya? Y termina en 87. ¿Y 87 en Kelvin cuánto es? 360. 360 Kelvin. Listo. Por lo tanto, mi volumen 2 no lo conozco. Pero yo lo que hago es cerito, 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 3, 3. Por lo tanto, mi nuevo volumen, ¿cuánto vale? 36 litros. Se acabó, cerrado, listo el pollo. ¿Ya? Entonces, esa sería tu respuesta. Que como te das cuenta, una vez que interpretas el ejercicio, es operar. Entonces, tu respuesta debe ser 36 litros. ¿Ya? Siguiente. Mira, a volumen constante se enfrió un sistema gaseoso desde 77 hasta 27 grados Celsius. Calcule la presión final ejercida por el gas si inicialmente se encontraba a la presión de 700 milímetros de mercurio. Chicos, acá yo no te voy a decir nada. Tú interpreta el ejercicio. ¿Qué vas a utilizar? ¿Pavo ratón o pavito? Pavito. Pavito, claro. ¿Por qué? Porque me dicen, primero que el volumen permanece constante, o sea, supongo que hay un cambio. Se enfrió, hubo un cambio. Desde hasta condición inicial, condición final. Calcule la presión final, o sea, hubo una presión inicial. O sea, con todo eso,
tú ya tienes que, estás hablando de procesos restringidos. Y adicionalmente, no te deben decir que haya ingresado o salido gas del sistema, porque ahí sí ya no puedes aplicar pavito, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Pavito en 1 es igual a pavito en 2. ¿Y qué se mantiene constante? El volumen, chin, chin, se va. Entonces vas a decir, la presión en 1 es a la temperatura en 1, como la presión en 2 es a la temperatura en 2. Entonces, chicos, la presión en 1. ¿Cuánto vale la presión en 1? Inicialmente se encontraba a 700 milímetros de mercurio. La temperatura en 1, ¿cuánto vale? 77. 77 en Kelvin, ¿a cuánto es? 350. 350 Kelvin, perfecto. La presión 2, ¿cuánto vale? I don't know. Presión en 2, no lo sé. Y la temperatura 2, ¿cuánto es? Excelente, Diego. 300 Kelvin. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Puedo sacar facilito 350 ABA, ¿cierto? ¿Cuánto queda acá? 2. 2. 2. Listo. ¿Y 2 por 300? 600. Por lo tanto, la presión en 2 vale 600 milímetros de mercurio. Cerrado. Listo el polvo. ¿Ya? Entonces, esa debería ser la nueva presión que ocurre. Ya acá viene con todo su dibujito, su cosita, como para que sea bonito y todo, pero con toda la maldad del mundo tú vas a eso, ¿no? O sea, esto ya es para que sea bonito y para que tú termines de leerlo cuando lo estudies. Pero en realidad en el examen de admisión tú tienes que hacer así, brutal, así, segundos que te sobra mientras tu amiguito está dibujando, ahí haciendo su cosita y todo, no, tú ya, brutal, así, incluso en tu mente, llegaste a la respuesta. El examen de admisión es una guerra, chicos, ¿no? Cada segundo cuenta. Y si tú vas a estar haciendo tus cositas que por acá, bueno, lo que sí tienes que ser muy ordenado. O sea, si tú ves un ejercicio que te resulta complicado, lo mejor que puedes hacer es hacer tus cálculos en tu hoja o en donde tengas de la manera más ordenada posible. Porque si tú lo haces de manera ordenada, entonces si te equivocas en algo, vas a poder identificar fácilmente el error. Pero si tú eres recontra desordenado, como comúnmente ocurre con la mayoría de los alumnos, entonces no vas a identificar el error y vas a caer en cuenta de que posiblemente has hecho algo mal y vas a tener que rehacer todo, ¿ya? En el examen de admisión es mucha, mucha estrategia. Y tu estrategia es hacer las cosas rápido, pensar antes de operar y ser bastante ordenado, ¿ya? Esa es una gran estrategia para admisión, ¿ya? Acá, mira, me dice, en un tubo, ¿ya? Uno de cuyos ramales se haya sellado, ¿ya? Se ha introducido mercurio, quedando atrapado aire, ¿ya? Tal como se muestra en la figura. Determine la presión del aire atrapado en atmósfera si se ha determinado que la presión atmosférica es 740 milímetros de mercurio. Acá vas a aplicar un criterio de física que se llama la ley de los vasos comunicantes. No sé si ustedes lo han visto en física, pero si no lo han visto en física, ¿ya? Como este líquido es mercurio y este líquido es mercurio y yo tengo aquí una horizontal, si a este lado yo le llamo A y a este punto yo le llamo B, te pregunto, ¿la presión en A y la presión en B cómo son? Te creo. Iguales. Iguales, ley de los vasos comunicantes, ¿ya? Profe, no me sabía esa. Bueno, ahora ya lo sabes, ¿ya? Es una gran aplicación en física, ¿ya? La presión en A y la presión en B son iguales. Ahora, imagínate que tú estás paradito acá, ¿ya? Esta bolita eres tú, ¿ya? Y esta bolita luego vas a ser tú también, ¿ya? Pero primero eres una bolita aquí en A. Tú, aquí, estás recibiendo la presión ¿de quién? Del aire. Del aire. Del aire. Por lo tanto, la presión en A es la presión del aire que quedó atrapado. O sea, para que entiendas el ejercicio, este tubo cerrado, porque está cerrado de este lado, estuvo vacío. Y a alguien se le ocurrió meter mercurio. Le metió mercurio. Y al meterle mercurio, este aire quedó atrapado. ¿Ya? Por lo tanto, como quedó atrapado este aire, el mercurio al final, o sea, si no hubiera aire y hubiera vacío, ¿ya? Este nivel y este nivel serían iguales. Es lo que ocurre en una manguera. ¿No has visto? No sé si tú has visto cuando los maestros de obra, los albañiles, miden el nivel, lo que hacen ponen dos mangueritas o una manguerita, ¿cierto? Y ponen manguera con agua y manguera con agua, y entonces el nivel de agua acá es el nivel de agua del otro lado. Entonces trazan una línea y saben que eso se encuentra al mismo nivel.
¿Y eso por qué? Porque como ambos lados de la manguera está abierta, entonces tienes el mismo nivel. La presión es la misma, pero acá no, porque aquí este ramal se encuentra cerrado. Entonces, tú que te encuentras en A, aquí estás soportando la presión del aire. Ahora te pregunto, tú aquí en B, ¿qué estás soportando? ¿Qué presión estás soportando? Vamos, Joel, ilumínanos. De mercurio. Del mercurio, claro. Joel nos dice, en B se está soportando la presión del mercurio, porque este mercurio que está acá está generando presión sobre él. Pero nos estamos olvidando de algo, que este ramal está abierto. O sea, además de soportar la presión de mercurio, está soportando la presión del aire, la presión de la atmósfera. Y a esa presión de la atmósfera, tú acuérdate que se le llama presión barométrica o manométrica. Barométrica. Barométrica. Entonces, tú tendrías que conocer cuánto vale la presión barométrica. Y pregunto, ¿conoces cuánto vale la presión barométrica? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuánto vale la presión barométrica? Bueno, ¿Una atmósfera? 740 milímetros de mercurio. 740. Porque te dice que estás en algún lugar del planeta, en algún lugar del mundo, ¿ya? En donde la presión no es una atmósfera, sino la presión, ¿cuánto vale? 740 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión que se está soportando en B es la presión del mercurio más la presión de la atmósfera, que es la presión barométrica. Entonces tú vas a decir, ah, chévere, entonces la presión del aire, del aire debe ser la presión del mercurio, que son 159 mmHg, milímetros de mercurio, más la presión barométrica, que vale ¿cuánto? 740 mmHg. Salió feíto, pero eso es. Entonces, la presión del aire, chicos, ¿cuánto debe ser? 159 más 740. $899. 899 mmHg, ¿ya? Ah, pero la presión está en atmósferas. Entonces, ¿qué vas a decir? Facilito. La presión del aire será igual a ¿qué? Mira, 899 milímetros de mercurio. Y utilizas lo siguiente, la ley unitaria. Una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Entonces, milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se va. Entonces tendrías que dividir 899 entre 760. ¿Y cuánto es 899 entre 760? Yo creo que ya tengo la respuesta. ¿Cuánto te da? 1,18. Excelente. 1,18 atmósferas. Esa tendría que ser tu respuesta. Alternativa, entonces, la letra B. ¿Quedó claro? ¿Sí? Estos problemas son problemas que no solamente pueden venir en química, sino también pueden venir en física, ¿ya? Entonces, alternativa en este caso, la letra D. Tu respuesta. Siguiente. ¿Qué volumen en condiciones normales ocupará un gas que está depositado en un recipiente de 150 litros a una presión de 10 megapascal, ¿ya? Y a una temperatura ambiente de 20 grados Celsius, ¿ya? En condiciones normales. Hay algo que nos faltó por ahí indicar. ¿Qué son condiciones normales? Creo que lo dijimos la semana pasada cuando hablamos del estado gaseoso. Un mol de cualquier gas, no me importa qué gas sea, ¿ya? Cuando se encuentra en condiciones normales, ocupa un volumen de 22,4 litros. ¿Y qué son condiciones normales? Una atmósfera de presión y 0 grados Celsius de temperatura, o su equivalente que son 273 Kelvin, ¿ya? Entonces, yo puedo hacer diferentes cálculos basados en eso. Una mol ocupa 22,4 litros. Media mol, 11,2 litros. 11,2. 2 mol, 44. 94,8. claro, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿qué volumen en condiciones normales ocupará un gas que está depositado en un recipiente de 150 litros a una presión de 10 megapascal
y a una temperatura ambiente de 20 grados Celsius. O sea, aquí estamos hablando de dos condiciones. Uy, qué feo salió esto. Uy, se borró todo. Ya, pero no importa. ¿Ya? Dos condiciones. Mi condición 1 y mi condición 2. En la condición 1, ¿cuánto vale la presión? La presión vale 10 megapascal. Voy a dejarlo así, ¿ah? 10 megapascal. El volumen en 1. ¿Cuánto vale el volumen en 1? 150 litros. La temperatura. ¿La temperatura cuánto vale en 1? Me dicen 20 grados Celsius. 20 grados Celsius, ¿en Kelvin cuánto es? 293. 293 Kelvin, ¿ya? Pero mi nueva condición son condiciones normales. Y en las condiciones normales, la temperatura, ¿cuánto vale? 0 grados Celsius. 0 grados Celsius en Kelvin, ¿cuánto es? 173. 273 260. Kelvin, ¿cierto? ¿Ya? Y la presión, ¿ya? Viene a ser, mira, una atmósfera es equivalente a 101,3 kilopascal, ¿ya? Que para fines prácticos es igual a 1,01 por 10 a la quinta pascal, ¿ya? Entonces, esta atmósfera, que es acá, yo la voy a considerar así. La voy a considerar 1 por 10 a la quinta pascal. Mi nuevo volumen, yo no sé cuál es. No sé cuál es mi nuevo volumen. Pero quiero que te des cuenta de algo. Estamos hablando de condiciones iniciales y condiciones finales, ¿cierto? Si tienes condiciones iniciales y condiciones finales, ¿qué tienes que aplicar? Pavito. Pavito, claro. Pavito en 1 es igual a pavito en 2. Así con toda la maldad del mundo. Chicos, mega, ¿cuánto me representa mega? 10 a la... 10 a las 6. Perfecto, así, con esa intensidad. 10 por 10 a la 6 pascal, porque en vez de decir megapascal, diré 10 a la 6 pascal. Mi volumen, ¿cuánto vale? 150 litros. Mi temperatura inicial, ¿cuánto vale? 293 Kelvin, ¿ya? Mi presión, ¿cuánto es mi nueva presión? 10 a la quinta pascal. Por mi nuevo volumen, no sé cuál es mi nuevo volumen. Sobre mi nueva temperatura, que es 273. Pascal con pascal, se va. 10 a la sexta y 10 a la quinta, ¿qué me queda acá? 10. Un 10. Mira, 10 por 10. 10 por 10. 10 al cuadrado. Ya, 10 al cuadrado. Y con el 10 que estás acá, tienes un 10 al cubo, ¿cierto? Voy a ordenar esto matemáticamente porque yo digo que soy bien vago en matemáticas. Yo lo que voy a hacer es esto, mira, será 273, lo llevo para allá, por 15, por 10 al cubo, y dividido entre 293. Mastícalo por un par de segundos.